Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy te voy a contar cómo tomar notas de forma efectiva, cómo ser más eficiente al tomar apuntes. Porque esto es algo importantísimo. Cuando llegamos a clase, cuando estamos en la universidad o cuando estamos preparándonos para las OPOs, es esencial saber anotar y resumir la información que nos están dando, la información que nos llega. ¿Y qué es lo que debemos hacer para esto? ¿Cuál es la forma? Bien, lo primero, es importante que seamos activos. No nos vale con ser unos estudiantes pasivos, y esto es algo en lo que he hecho hincapié muchísimas veces. Tenemos que estar atentos, estar tomando notas, tiene que haber una acción, no solo estar ahí en silencio reflexionando sobre lo que nos dicen. Ten un poco de actividad y ve tomando notas de lo que te van diciendo, ¿vale? Esto es, lógicamente, estamos hablando de tomar notas, evidentemente te obliga a ser activo. Lo siguiente, conoce tu propósito. ¿Para qué estás tomando las notas? ¿Vale? ¿Cuál es tu objetivo con ellas? ¿Quieres simplemente hacer un resumen de lo que están diciendo? ¿Quieres tener un pequeño guión de lo que se ha dicho para saber unos puntos clave? ¿Quieres utilizarlo para luego poder repasar o desarrollar el tema? Tenemos que tener claro para qué lo hacemos, porque hay gente que realmente toma notas y luego no las consulta o son tan vagas que no les sirven para nada. Tenemos que saber si nos va a ser efectivo lo que estamos haciendo, porque si no vamos a perder el interés y no nos va a ser nada eficiente el hacer esas notas. O sea, siento decirlo así, pero esto es algo terrible que ocurre a veces, que nos ponemos a copiar como locos lo que está diciendo la profesora o el profesor y luego cuando llegamos a casa o cuando ha pasado una semana no tenemos ni idea de lo que hemos anotado, no nos sirve para nada y tenemos que empezar de cero otra vez. Así que tener en mente para qué tomamos las notas, qué es lo que queremos conseguir. Lo siguiente, importante, saber resumir, que es algo que es importantísimo y que vamos a ver ahora a continuación, pero tenemos que ser capaces de sintetizar la información, no de copiar absolutamente todo lo que nos digan, sino saber quedarnos con los elementos clave. Como digo, esto lo vamos a desarrollar ahora a lo largo de este programa, vamos a ver un método para hacer esto. Bien, otra recomendación. Utiliza siempre que puedas tus propias palabras. Habrá veces que no puedas porque no entiendas lo que está diciendo el profesor y simplemente lo anotas de forma textual o de forma literal para luego poder ir a un diccionario o buscar en Google a ver qué significa eso que ha dicho. Si no, si de verdad es algo que entiendes en ese momento lo que está diciendo, utiliza tus propias palabras porque te va a ser mucho más fácil luego estudiarlo. Si son palabras que tú utilizas habitualmente, a utilizar expresiones que pueda haber dicho, por ejemplo, la profesora. Y bien, lo siguiente, siempre que puedas, escribe a mano. El propio proceso de escribir tú mismo sobre el papel te va a ayudar a retener mejor la información que si lo estás simplemente mecanografiando en un ordenador. Es cierto que yo sí que soy mucho de mecanografiar en mi portátil o en mi laptop, pero para ciertas cosas sí que uno utilizo libretas y voy escribiendo a mano para desarrollar ciertos temas. O sea que no es algo obligatorio, pero es recomendable que puedas utilizar pues un papel o una libreta. También hay algo que te puede ayudar. Si no estás escribiendo a mano y tienes que copiar de una forma muy bestia, muy rápido, hay algo que funciona muy bien y es que existen ciertos programas que utilizan ya abreviaturas, podemos programar abreviaturas para escribir más rápido. Por ejemplo, imagina que para escribir la palabra dónde pones una D y una N y una D, por ejemplo. Pues programas como, por ejemplo, Google Drive, la herramienta de documentos de Google Drive, te permite establecer esa serie de abreviaturas previamente y te reemplaza las palabras. Cuando escribes DND, te pone dónde y cosas así. O si ponemos una abreviatura como TLF para teléfono, pues te lo puede escribir. Y podemos utilizar los símbolos o las palabras que queramos para hacer eso. Eso, de hecho, lo desarrollamos en alguno de nuestros cursos en Escuela de Memoria. Tenemos desarrollados métodos con este sistema. Pero bueno, como digo, tenemos herramientas que nos van a ayudar a copiar la información mucho más deprisa según nos la están diciendo. Pero bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en el método ya en papel, en esa copia a mano,
que creo que va a ser más interesante para el fin que nos proponemos en el programa de hoy. Y bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Imagínate que estás en clase, estás escuchando y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a tomar una libreta o un papel, un folio suelto, lo que utilices normalmente, y un bolígrafo. Bueno, quien dice un bolígrafo dice un lápiz también o un portaminas. En mi caso sería un bolígrafo. Lo siguiente que hacemos, vamos a trazar una línea vertical en el centro del papel, como si lo quisiéramos dividir en dos para plegarlo. De arriba a abajo, en el centro, hacemos una línea. Y bien, ¿qué vamos a anotar aquí? Pues bien, en la parte izquierda vamos a capturar datos y en la derecha los vamos a desarrollar de forma creativa. ¿Qué me refiero con capturar datos? Pues en capturar datos sería copiar cualquier cosa que nos diga la profesora en este caso. Si nos está hablando sobre unos músculos concretos del cuerpo humano, pues podemos anotar rápidamente los músculos que son y cuál es la finalidad de ese músculo, por ejemplo, ¿bien? Pues por ejemplo, podemos ver un músculo que su finalidad sea levantar el hombro, pues está hablando, yo qué sé, o trapecio, un músculo de estos, no lo sé, no he estudiado medicina y tampoco es que esté muy puesto en el tema, es un ejemplo, sin más. ¿Vale? Por ejemplo, hablamos de un músculo que tiene lugar o cuya finalidad es levantar el hombro, levantar el brazo. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte derecha, vamos a anotar algunas preguntas, por ejemplo, vale, ¿hay algo que no entiendo de este músculo? Es decir, ¿hay algo que no entiendo exactamente de por qué este músculo contribuye al movimiento del hombro y a levantar el brazo? No lo entiendo bien, nos lo apuntamos y nos hacemos la pregunta, ¿por qué este músculo ayuda a esto? Y luego ya más tarde, cuando acabemos la clase, podemos contestar esa pregunta, buscar vídeos en YouTube o mirar por ahí para verlo de forma visual. Y aquí podríamos hacer un dibujito o anotarnos el por qué. Lo siguiente, vamos a pensar, ¿cómo se lo explicaríamos a otra persona? ¿Vale? Vamos a intentar poner un ejemplo sencillo. Pues ese músculo, vamos a intentar explicar el cómo contribuye a que se levante el brazo, ese movimiento. Vamos a pensar en cómo se lo explicaríamos a alguien, incluso cómo lo haríamos a una persona mayor o un niño pequeño. Y también, si queremos, podemos dibujar o hablar de alguien. Pues, por ejemplo, este músculo se utiliza mucho para las personas, por ejemplo, que trepan por la cuerda, que hacen ejercicio de trepar por la cuerda, por ejemplo. Pues podemos anotar eso. ¿Cómo se utiliza este músculo? Pues se utiliza para este tipo de ejercicios. Y nos lo anotamos. Pero lo importante es que utilicemos la parte creativa de nuestro cerebro, que utilicemos la imaginación, que visualicemos, que nos hagamos preguntas de todo tipo. ¿Y qué pasa si a alguien se lesiona este músculo? ¿Qué pasa si está dañado? ¿Qué repercusiones tiene? Podemos hacernos todo ese tipo de preguntas para enriquecer eso que nos han dicho, no simplemente el músculo tal sirve para esto. No. ¿Qué ocurre si una lesión? ¿En qué deportes interviene? ¿Cómo le contaría yo la función que tiene a un niño pequeño o una persona que tenga 80, 90 años? Piensa en todo eso para desarrollarlo. Lo siguiente, ten en cuenta que no toda la información que nos dan es igual de prioritaria, no toda es igual de importante. Entonces, prueba lo siguiente. Si tuvieses que describirle a alguien con una palabra, solo con una palabra, todo lo que has leído de un tema, o bueno, de un tema sería quizá mucho, de un párrafo, ¿cuál sería la palabra que utilizarías? ¿Vale? Aquí tienes que ser muy crítico. Esto lo puedes hacer con una palabra, con 2, 3, 4 o 5. ¿Vale? Vas a hacerla con unas poquitas. ¿Qué va a ocurrir? Vas a tener que ser terriblemente crítico, vas a tener que quitar cosas que están ahí en el temario también y que son importantes, pero son menos importantes. ¿Para qué te va a servir esto? Y esto es algo que se hace, por ejemplo, en sesiones de equipo, en grandes empresas, para establecer prioridades. Se utilizan este tipo de métodos para saber qué tareas son más importantes que otras. Está claro que todas son importantes, tienen su importancia, pero hay algunas que, si no las hacemos, la empresa quiebra, se va a hacer puñetas. Entonces, con el temario igual, ¿cuáles son las 4 o 5 palabras con las que tú describirías lo que has aprendido en ese apartado o en ese párrafo? Tendrás que ser cruel, despiadado y centrarte solo en lo más importante. Pero, como digo, te va a ayudar a establecer prioridades. Luego lo vas a estudiar todo, pero vas a saber exactamente qué es lo que debes de saber sí o sí y qué puede ser más prescindible. ¿Y para qué te va a ayudar esto? Esto te va a ayudar
para luego en el libro subrayar y realizar anotaciones, porque hay gente que subraya todo y al final acaba con el subrayador fluorescente y acaba todo el libro amarillo limón, porque ha subrayado cada párrafo, cada línea, cada punto. Ha subrayado todo y no puede ser. Tenemos que ser muy críticos y cortar mucha información para los resúmenes y también para los mapas mentales, que también los utilizaremos mucho. Bien, una vez acabamos de anotar, ¿qué hacemos? Después de la clase tenemos que revisar nuestras notas. Y aquí tenemos que rellenar ya los huecos y resumir lo que hemos anotado para mejorar nuestros apuntes. Es decir, aquí es ya cuando empezamos a realizar esas preguntas que hemos dicho, tenemos que ver cómo lo explicaríamos a otra persona y tenemos que ver qué palabras utilizaríamos para describir lo que hemos aprendido, simplemente con un listado cortito. Eso lo haríamos después de la sesión, ya para pasar a limpio nuestros apuntes. Si fuera posible, muy recomendable, como digo, hacer un mapa mental para tener la información muy bien estructurada, de una forma no lineal y tenerlo todo muy a mano, de una forma jerárquica, igual que haríamos cuando creamos carpetas en un ordenador para guardar cosas. Lo hacemos todo de una forma muy estructurada, muy jerárquica, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Y bien, ¿qué es lo último, qué es lo siguiente ya que haríamos? Si podemos, pues explicarle a alguien lo que hemos aprendido, porque como siempre digo, cuando uno enseña, aprende mucho más o aprende el doble. Así que aquí ayudan mucho las sesiones de estudio, si podemos tener compañeros de estudio, turnarnos para explicar las cosas, para aclarar dudas, y si no fuera el caso, pues como digo siempre, se lo contamos a un familiar, a un amigo, si tienen paciencia, si no a nuestras mascotas, a nuestro perro, nuestro gato, nuestro pez, nuestra iguana, lo que tengamos, nos lo contamos a nosotros en el espejo o a una audiencia imaginaria. Pero lo importante es ponerte en los zapatos del profesor e intentar explicarlo como si dieses la clase tú, porque así se te va a quedar todo y te aseguro que los resúmenes no solo van a ser eficientes, sino que se te va a quedar toda la información con mucha más facilidad. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado mucho, espero que te sirvan estos consejos de ayuda a la hora de tomar notas. Si es la primera vez que nos escuchas, recuerda que en el podcast tenemos muchos más programas con ejercicios, con consejos, que te van a ayudar un montón y también hay muchas cosas gratis que vas a poder utilizar con muchos más ejercicios en nuestra web www.escueladelamemoria.com, así que si tienes dudas, si quieres aprender más y alcanzar la excelencia, no lo dudes y échale un vistazo. Y bien, por mi parte nada más, simplemente deseaos una muy feliz sesión de estudio y recordaos que nos vemos muy pronto en el próximo programa. ¡Adiós!